Bien, aquí estamos ya con Carlos Pagni para repasar. Carlos va a repasar básicamente las medidas económicas anunciadas por el gobierno que han... ¿Cómo? ¿Trabajo solo? ¿Eh? ¿Trabajo yo solo? No, yo te voy a escuchar atentamente, eventualmente diré algo. Repasemos. Tiraré algún centro. Repasamos, cómo no, las medidas anunciadas por tu ex compañero de programa, Nicolás Dujovne. Ahí está. Tenemos, bueno, han básicamente postergado todo un año las metas de inflación y veremos si esto soluciona, que lo que aparentemente estaba claro que había un trasfondo de diferencia política económica con el Banco Central y que esto salió ya a la superficie. Por eso estas medidas. Yo creo que es un... A ver, lo que ha pasado hoy es muy importante desde el punto de vista político en dos sentidos, en el funcionamiento interno del gobierno, también un sentido de lo que significa la política económica para la política. Es decir, para las perspectivas del gobierno y del programa general del gobierno de aquí en adelante. Eso después lo analizamos bien. Y como vos decís, lo de hoy viene a saldar un debate que había dentro del gobierno desde hace mucho tiempo, que se hizo muy agudo en el mes de abril de este año. No sé si recordás que en abril hubo una suba de tasas muy fuerte por parte del Banco Central. Sí, sí. El resto del gobierno quedó un poco escaldado porque les hubiera gustado que los consulten. Ahí hubo una especie de ajuste de cuentas y de promesas que esto no va a volver a ocurrir. Sí. Y me parece que una creciente, no diría pérdida de confianza, pero sino un creciente margen de duda de Macri respecto de la corrección de la política de Federico Sturzenegger, la política monetaria y cambiaria en general. Esto creo que en las últimas semanas se le agregaron algunos componentes externos respecto del gobierno. Uno de alguien que forma parte de Cambiemos, pero no forma parte del gobierno, o del oficialismo activo, digamos, que es Alfonso Pratgay, que dio una entrevista muy importante en La Nación haciendo reproches a la política monetaria. Y otra, menos técnica, pero probablemente más fulminante, también una entrevista con el diario La Nación, la entrevista que le dio a Jorge Liotti, una entrevista muy importante, llena de contenidos, Elisa Carrió, donde con el dramatismo que suele tener Carrió le dice: le pido personalmente al presidente del Banco Central que cambie su política monetaria. Sí. Bueno, hoy hay un cambio que yo creo que es un cambio no solamente de política monetaria, sino de política. Porque ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que de la política monetaria empieza a hablar Dujovne, empieza a hablar Marcos Peña, no solo Federico Sturzenegger. De hecho, el anuncio del cambio de meta En la Casa Rosada. en la Casa Rosada y no en el Banco Central, no lo realiza el presidente del Banco Central. Quiere decir que a partir de hoy la meta de inflación pasa a ser parte de un grupo que veremos cómo se coordina, que incluye al Banco Central, pero que ni siquiera lo tuvo al presidente del Banco Central como primera voz. Si vos me preguntás por qué esto se produjo, creo que hubo una fisura en la relación de Sturzenegger con Macri, no en la relación personal, no estoy hablando de lo personal, estoy hablando de la visión que puede tener Macri de la política del Banco Central, y eso se puede haber producido hace 2 o 3 meses. Hubo 2 declaraciones o diálogos que se publicaron, uno en La Nación, otro en Clarín, el mismo día, off the record, de Macri, ufanándose de que la receta finalmente del Banco Central y su apuesta a la política del Banco Central en materia de inflación había sido la correcta. Y que creo que esa manifestación era un mensaje subliminal o tácito a Pratgay. Como diciendo, ¿viste que no me equivoqué? Claro. Al mes siguiente la inflación tuvo un nuevo brote. Y creo que eso a Macri no le debe haber gustado. A partir de esa duda, me parece, o por la grieta que abre esa duda, avanza un planteo dentro del gobierno en el cual me parece que Dujovne fue el último en sumarse. Creo que antes que Dujovne, que hoy es el que anuncia la nueva meta de inflación, había otros miembros del gobierno, del Poder Ejecutivo y de Cambiemos,
cada vez más inquieto con la política monetaria, con el nivel de la tasa de interés, con todo el manejo del Banco Central. Entre ellos Mario Quintana. A partir de esa pérdida de consenso de la política monetaria, al cabo de 2 años de gestión del Banco Central, yo creo que se llega al siguiente argumento, que es el que justifica las medidas de hoy. No me des la política, no me pidas la política fiscal que exige esta política monetaria, porque no te la puedo dar, porque somos gradualistas. Y no somos gradualistas solo por razones keynesianas, porque no creemos que un shock de ajuste fiscal pueda producir un beneficio a la economía. Más bien lo contrario, que es la idea originaria del gobierno y expresada al comienzo de todo por Pratgay. Si yo hago un ajuste fiscal muy severo, voy a aumentar la recesión y eso va a hacer que recaude menos, y al recaudar menos voy a tener más déficit fiscal. Es decir, voy a lograr lo contrario de lo que pretendía. Aparte del costo social, ¿no? Aparte del costo social, pero digamos, el costo social podemos discutirlo, digamos. Está el que te dice, no, mira, el costo social lo vas a tener más tarde, digamos. Claro. Es opinable. Esta va a ser la política fiscal del gobierno, que es gradual. Dame la política monetaria que se corresponde con esta política fiscal. Punto 1. 2. ¿Para qué vamos a seguir mintiendo la meta? ¿Para qué vamos a seguir diciendo que tenemos una meta de inflación del 17% si vamos a tener una inflación del 24%? Claro, le quitamos kirchnerismo. Credibilidad al Banco Central. Hay otro argumento, que este es un argumento que pesa dentro del gobierno, que lo ha expresado también Pratgay muchas veces, que es el 60% del gasto público esté indexado por inflación. Si vos me bajás drásticamente la inflación de un año a otro, si lograras hacerlo, cosa que no lograste, pero si lograras hacerlo, me estarías haciendo pagar con la inflación alta del año pasado, pero mis ingresos vendrían por una inflación mucho más baja de este año y eso aumenta el déficit fiscal. O sea que una política monetaria que reduzca, es contraintuitivo, no es lo que cree el 90% de la gente, pero una política monetaria que reduzca drásticamente la inflación me aumenta el déficit fiscal. Claro. Por el nivel de indexación que tiene el gasto. Hasta que se acomoda. Bueno, claro, pero al principio sí. Entonces, ¿a qué conclusión llegaron? Y creo que esta es una idea que avanzó en la cabeza de Macri en el último mes y que se terminó de definir, te diría, a mediados de este mes. O que Macri terminó de comprar a mediados de este mes. Planteemos una inflación creíble, 15% para el año que viene. Con esa inflación creíble que va a implicar tener una tasa de interés, sobre todo de las LEVACs, más baja, y no esta tasa de interés que en términos reales es altísima, sobre todo si la mido contra un dólar quieto, es una tasa de interés en dólares muy elevada, que asfixia sobre todo a todas las pymes, que cambian cheques al 40%, bajando la tasa de interés, vos vas a permitir una reanimación económica y un nivel de crecimiento que me va a dar más recaudación y va a ser saludable para el déficit fiscal. A su vez, si me bajás la tasa de interés, vas a liberar un poco el tipo de cambio y vas a tener un tipo de cambio más competitivo en un momento en que se le reprocha al esquema económico muy poca competitividad del tipo de cambio y que eso revierte sobre bajas exportaciones. El gobierno no cree en este reproche o no lo considera tan grave. ¿Por qué esto es importante? Porque en el corazón del gradualismo, según piensa el gobierno, todo su programa, está el crecimiento. Si vos mirás, ¿qué te dice el gobierno? Cuando vos le decís, ¿y por qué no me bajas el gasto público? Te dice, piano, piano. Vas a ver que dentro de 3 años, como la economía va a ir creciendo 3% al año, el gasto público va a ser en relación con el producto mucho más bajo. ¿Por qué no me bajás la presión fiscal? Despacito. Vas a ver que dentro de 3 años, en relación con el crecimiento del producto, va a haber menos presión fiscal. Ahora, la clave de todo es que haya crecimiento del producto. Entonces, el objetivo principal
del gobierno en esta materia, y no te diría de Macri, más bien del equipo que gobierna junto a Macri, jefatura de gabinete, Quintana, Lopetegui, Duhovne, Caputo, es garanticemos el crecimiento, porque eso me ordena todas las variables y permite que la reducción del gasto público y del déficit vaya progresando gradualmente en relación con el producto. Macri creo que lo mira desde otro punto de vista. Creo que a Macri le interesaba que haya más crecimiento para que haya más recaudación, claro, digamos, por el lado fiscal. ¿Por qué? Y porque si no tengo más recaudación voy a tener que ajustar. ¿Y qué ajusto? ¿Ajusto jubilaciones? No puedo. ¿Ajusto los subsidios? No puedo. Empleo, muy poco. Tengo que ajustar obra pública, que es lo que para Macri es su legado. Macri entiende la administración como generación de obras públicas. Y lo otro que le puede interesar a Macri de estas medidas que se tomó, o de estos anuncios de hoy, es un tipo de cambio más competitivo por la cabeza, digamos, desarrollista de Macri. Ahora, el tipo de cambio competitivo en términos de comercio exterior, pero un dólar que sube implica en Argentina que el combustible sube, por ende otros productos, por ende también toca la inflación. No necesariamente, no necesariamente. Ahora vamos a hablar de inflación. Casi a 20, ¿no es inflacionario? No sé si es inflacionario. Ahora vamos a hablar de la inflación porque acá te quiero comentar algo más de las medidas de hoy y después vamos a hablar del nuevo protagonista de todo esto. Porque a partir de hoy hay que mirar hacia otro lado que no es el Banco Central. Hay otro componente de las medidas de hoy muy importante, que es que paulatinamente el Banco Central va a dejar de financiar al Tesoro. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el Tesoro va a poder emitir títulos propios y esto va de la mano con la baja de las LEVAX, de la tasa de LEVAX. ¿Por qué? Porque si el Banco Central baja la tasa de LEVAX, absorbe mucho menos dinero disponible, pesos disponibles, que le permiten al Tesoro financiarse en pesos y no estar tan expuesto al mercado internacional en dólares. Esta es otra medida muy importante que forma parte de este juego de balanzas que se anunció hoy. Con lo cual el gobierno está pensando en tomar menos deuda. Tomar menos deuda en dólares, una inflación más sincera, 15%, 16%, una tasa de interés más baja, más actividad económica, pero todo esto ahora depende de algo que va a ser la gran batalla del año y que ordena las expectativas que están ligadas a los precios, paritarias. Claro. Sindicatos. Hay una vieja sentencia de un economista italiano, Modigliani, que el que lo cita permanentemente es Pablo Gerchunov, que es querer bajar la inflación solo con política monetaria es como querer frenar una Ferrari que pasa a 200 kilómetros por hora agarrándole de la antena del auto. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente ahora el gobierno esté mirando otras variables con mucha atención y una de ellas son las paritarias y ver si se pueden ordenar paritarias del 16% este año, 15-16% sin cláusula gatillo. Bien. Eso nos hace mirar cómo está la relación con los gremios. Hacemos el corte, Carlos. Quedan 8 minutos de programa con Carlos Pagni. No se vayan porque ahora viene justamente lo que anticipaba, que es qué va a pasar con la inflación y cómo se preparan los sindicatos para negociar la paritaria. Empresarios y sindicatos, como siempre, en el país. Ya volvemos. Seguimos con Carlos Pagni. Carlos, vos decís que no va a impactar la suba del dólar en... Vamos a ver qué sucede, porque el mercado de cambios... Tarifas no, pero en precios... Vamos a ver qué sucede con las expectativas que generan estas medidas, con el nivel de actividad económica que haya. El gobierno calcula que tal vez haya que pagar el costo de un pequeño movimiento inflacionario porque lo que hubiera ocurrido es peor. Digamos, ¿qué hubiera pasado si estos anuncios no se hacen? Bueno, el gobierno dice, hubiéramos crecido 1,5, no hubiéramos crecido, o 2. Ahora podemos crecer 3. Y un punto de crecimiento para un programa fiscal gradualista es muchísimo. Por esta lógica que hablábamos de que en realidad todo esto remata en crecimiento. Entonces,
Me parece que ahora el gobierno para estas metas inflacionarias va a mirar el Banco Central, pero va a mirar también el nivel de puja salarial que haya. Y ahí hay que mirar dos cosas. Primero, que va a ser un año con más ruido. ¿Cómo se va a pactar? ¿Al 24% o al 15%? El gobierno pretende pactar paritarias del 15%. Quiere decir que acá va a haber un nuevo actor que hay que mirar, que es Jorge Triaca, que es el que convalida o no las paritarias. Probablemente muchos gremios van a estar mucho más conflictivos y va a haber más ruido en la calle. Y el gobierno va a tener que resistir eso. Va a ser un año con ruido en la calle. Y también va a depender de la relación política del gobierno con los sindicatos. Hoy los sindicatos están en un nivel de desorientación muy grande, como muchos otros sectores de la dirigencia argentina. Hay un cambio político impresionante en la Argentina. Muchos sindicalistas no suponían que el gobierno iba a tener este triunfo electoral que tuvo. Muchos de ellos se lo dijeron al gobierno. Fíjate que para después de las primarias organizaron una movilización como que el gobierno apostaban a que iba a perder el gobierno. Fueron a pedir disculpas prácticamente. Si nos comimos el discurso de Cristina, le decían a los funcionarios públicos. Vuelve a haber una política muy errática en el último mes de la CGT. Firma la reforma laboral, después se les escapa a Pablo Moyano, que dicen no lo podemos manejar. Después terminan peleados entre ellos porque Pablo Moyano se separa y los otros quieren pactar con el gobierno, pero termina el triunvirato declarando un paro que no le consulta a los otros gremios. Los otros gremios le vacían el paro. De hecho, varios gremios abiertamente no fueron al paro. De un paro rarísimo de las 12 del mediodía a las 12 del mediodía. Sí. Termina el triunvirato al borde de la renuncia y hace una reunión de emergencia en la UOCRA. El miércoles creo que fue, o el martes, para rescatar al triunvirato y que no se les parta la CGT y quede todo en una especie de dispersión. Y esa reunión en la UOCRA se decide, ordenémonos, salvemos la unidad sindical, pero con un piso de entendimiento con el gobierno. Con otra mano, el gobierno a través de Triaca estaba armando otro grupo sindical, sí, donde hay gremios energéticos, donde está el gremio de obras sanitarias, que es Linger y Cloro. Estos gremios ven que va a haber un acuerdo del gobierno con estos otros y también quieren participar de esa mesa, y todo eso con una perspectiva de fondo de conflicto, que vamos a ver si viene o no, que es la amenaza del gobierno de ir por lo que nunca fue un gobierno argentino. Una gran auditoría sobre las obras sociales que mire los costos de los contratos y eventualmente si hay negocios sindicales dentro de esos costos. Finalmente, Carlos, ¿Qué quiero decir? Que el sindicalismo hoy da la impresión, se reordena y quiere pedirle a Macri barajemos y demos de nuevo. Es decir, empieza a haber un pacto de convivencia y de no agresividad. A tal punto que este señor que estamos viendo acá va a inaugurar un sanatorio hecho por su mujer, la administración, Sanatorio Antártida. Sí. Lo llaman el Taj Mahal, imagínate cómo será de fastuoso. Y quiere invitarlo a Macri a la inauguración. ¿Va a ir? No creo que Macri vaya. Hoy te diría que no va. Preocupado por Oca, como siempre, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué quiero decir? Que hoy parece haber un acuerdo entre el sindicalismo y el gobierno que le permitiría al gobierno empezar a hacer un acuerdo, digamos, con 30 gremios que firmen paritarias por 14-15%, y va a haber después otros gremios con conflicto. Carlos, esta es la pata que le falta a los anuncios de hoy. El gradualismo es un proyecto mínimo de 8 años. Si no, el gradualismo no funciona. ¿Con 4? Yo creo que el gradualismo es un proyecto que está ligado a muchas cosas, pero básicamente algo que hay que mirar todo el tiempo. Y que es una gran novedad, y creo que hay que mirarlo todo el tiempo porque ordena toda la política. Este es un gobierno raro, un grupo político raro. Por eso uno ve que los sindicatos no saben cómo pararse delante de él, la iglesia no sabe cómo pararse, los movimientos sociales no saben cómo pararse. ¿Por qué?
porque es un grupo, una especie de tecnocracia pro mercado, que está festejando que la inversión externa directa este año es 1.5, un punto más que el año pasado, dato muy importante, pero que quiere ganar el conurbano y que quiere representar a los pobres. Y que se acaba de hacer de 65.000 millones de pesos para ganar el conurbano al peronismo en la base del peronismo. Entonces, si vos me preguntás cuál es la raíz última del gradualismo, la raíz última del gradualismo viene determinada por la base social a la que vos querés representar. Y estos son gente a quien sus opositores confunden con la UCD y neoliberales ajustadores, y ellos se ven distintos. Se ven como un gobierno que pretende disputarle la base electoral a Cristina Kirchner en el conurbano bonaerense. Y si no entendemos esto, no vamos a entender por qué la virulencia del kirchnerismo frente a la reforma jubilatoria. No es no es solo, si querés, por la defensa de los jubilados. Es porque ven que con ese ahorro va a haber una disputa sobre la caja de máquinas, la sala de máquinas del peronismo, que desde el año 45 es el conurbano bonaerense. Bien. Gracias, Carlos, un placer, ¿eh? Feliz año también. Feliz año y muy buen 2018, Juan. Tal cual, para vos también. Gracias, por supuesto, a ustedes y sigan en La Nación Más.